Muy buenos días a todos nuevamente. Voy a dar un momento para que todos se sienten, por favor. Todos debemos de estar sentados. Les invito a que tomen su lugar. Saludamos nuevamente a los que nos escuchan por internet. Ustedes no saben hasta en qué lugares, en qué países nos escuchan. Mándales un saludo, díganles hola. A todos los que nos escuchan por internet también les saludamos en este día. Y bueno, les quiero felicitar por estar aquí. Les quiero felicitar porque ustedes y los que nos escuchan por internet quieren que Dios cambie y ordene sus pasos. ¿No es así? En lo que en muchos lugares el día de hoy se les enseña a los jóvenes cosas carnales, estamos buscando en la palabra de Dios el día de hoy que Él nos ordene y nos llame la atención y nos enseñe y nos redarguya y nos hable y que lleguemos a ese nivel de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esta mañana abran su corazón, vamos a recibir la palabra. Mi esposa Nayeli, le pido que pase por favor, va a compartir la palabra el día de hoy. Así que prepara tu Biblia, abre tu Biblia, ten listo tu cuaderno y anota. Vamos a orar. Señor, gracias por estos tiempos en los cuales nos has hablado, en los cuales te hemos podido dar nuestra vida, nuestro corazón, y en los cuales te hemos podido adorar como solo tú eres digno, Señor. Te pedimos por esta palabra, Señor, que caiga en buena tierra en cada corazón, que tú hables, que tú confrontes, Señor, que tú toques nuestra vida para que no salgamos igual y realmente esta palabra lleve fruto. En el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios, en muchas ocasiones, se compara la vida del hombre con una casa. Vamos a ver Mateo 7:26. Mateo 7:26. ¿Ya lo tienen? Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? La palabra de Dios, sus instrucciones para nuestra vida, ¿verdad? Proverbios 14, versículo 1. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿qué? Con sus manos la derriba. Casa aquí tiene un significado que es interior, el interior. Y edificar significa construir, fabricar, reparar, restablecer y restaurar. Este versículo nos está indicando que es necesario construir nuestro interior y nuestra vida cristiana en la palabra de Dios, ¿verdad? Y si hay algo que reparar, si hay algo que se ha descompuesto, como en una casa natural, que se deteriora con el tiempo, que requiere de una constantemente estar trabajando en ella para que no haya un deterioro, en la vida cristiana pasa lo mismo. ¿Y con qué vamos a hacer este trabajo? ¿Cuál es nuestra herramienta? La palabra de Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parafraseando este versículo, se podría leer de esta manera, en palabras más sencillas: no se hagan semejantes a este mundo en su manera de pensar y de actuar, sino transfórmense, ajustando el pensamiento de ustedes al pensamiento de Dios, para que lleguen a conocer cuál es la voluntad del Señor. Dice aquí: transformaos por medio de la renovación. La renovación, en su significado, es
remudar o reemplazar algo, sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. Cuando tú cambias algo, ¿por qué es? Generalmente es porque ya no sirve eso que estás usando o porque necesitas algo en mejor estado. Alguien que usa unos lentes dice, necesito reemplazar mis lentes porque ya no me sirven, tal vez necesito otros nuevos para ver mejor. O a lo mejor dices, mi carro ya no funciona bien, necesito otro en mejor estado. O podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Y generalmente lo hacemos porque eso ya no cumple con la función y necesitamos otra que funcione de la mejor manera. Hace unos meses, mi esposo y yo nos cambiamos de casa. ¿Recuerdas esa trágica experiencia? Hace como 3 meses nos cambiamos. Se presentó la oportunidad de cambiarnos a un departamento un poquito más amplio de donde vivíamos, en el mismo edificio. Y fue un par de días en el que decidimos hacerlo por la oportunidad que se presentó. Iniciamos todo el proceso de cambiarse de casa. Nosotros hasta ese punto creíamos que vivíamos cómodamente. Estábamos a gusto donde estábamos. Pero a la hora de que se presentó la oportunidad y pensamos en cambiarnos de casa, nos dimos cuenta que sí necesitábamos un lugar más espacioso y que ya no estábamos tan cómodos como creíamos. ¿Cuántos se han cambiado de casa alguna vez? Levanten su mano. Muchos, pero otros no, ¿verdad? Yo no sabía lo que era eso porque yo crecí toda mi vida en la casa de mis papás, nunca nos cambiamos de casa hasta el momento en que me casé. Y cuando nos casamos, pues no teníamos nada, ¿verdad? Nada más cambiamos nuestra ropa y ya fuimos comprando cositas y cositas y cositas y cositas. Y después de 9 años de casados, cuando sucede este cambio de casa, nos dimos cuenta que teníamos tantas cosas y no sabíamos por dónde empezar. En la vida cristiana pasa lo mismo. Muchas veces existe la buena intención de seguir en los caminos de Dios, pero hay tantas cosas que nos estorban, rencores, amarguras, pecados ocultos como pornografía, como chismes, lascivias, fornicaciones, mentiras, vanidades, etcétera. La lista puede ser interminable. Y hay que deshacerse de todo esto para no tener estorbo en nuestro desarrollo espiritual y nuestro crecimiento. Cuando tenemos estos pecados ocultos que nadie se da cuenta, pero nosotros los conocemos muy bien, viene un decaimiento en nuestra vida espiritual, pero inclusive se puede afectar nuestra vida cotidiana y nuestra vida física. Vamos a ver Salmos 32, 3. Aquí el salmista nos ejemplifica mucho esto, de una condición que él estaba viviendo. Salmo 32, 3. ¿Ya lo tienen? Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Dice, me sentía decaer. Había tal pecado y tal condenación en este hombre que no había confesado delante de Dios su pecado, que había un decaimiento físico. Hay personas que realmente experimentan esto. Están enfermos todo el tiempo, están deprimidos, ¿no? Y se nota en su semblante muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces puede ser por pecados ocultos que no han sido llevados delante de Dios. Cuando piensas en un cambio, por ejemplo, en un cambio de casa, como nosotros lo experimentamos, te llegas a preguntar, ¿por dónde empiezo? Hay tanto que hacer. En la vida cristiana puede pasar lo mismo. ¿Por dónde empiezo? Pues este es el principio, el arrepentimiento. Delante de Dios, el arrepentimiento. Siempre se acercan constantemente jóvenes con mi esposo y conmigo pidiendo consejo para diferentes problemas, entre comillas. ¿Problemas por qué? Porque estos problemas son la pornografía, la depresión, los problemas sexuales, los desórdenes alimenticios. Pero mientras estos problemas, entre comillas, no se confiesen como pecados delante de Dios, nunca va a haber un verdadero cambio en la vida de las personas. Debemos de llamar las cosas por su nombre.
y llamarles pecados y arrepentirnos de ellos. Porque hoy se llama preferencia sexual al pecado de homosexualidad, ¿verdad? Y han pasado ciertos acontecimientos sociales en los últimos días y semanas, donde ya en algunos estados se ha permitido el matrimonio entre homosexuales, ¿verdad? Y un cantante muy famoso hoy en día se declaró ya, se abrió, ¿no? Y todos los artistas le dieron su apoyo y le dicen, qué bueno que lo dijo. Yo pienso que eso habla de la honestidad, eso habla de alguien que quiere vivir bien y decir las cosas como son. A lo malo le llaman bueno hoy en día, ¿no? Y le llaman preferencia, y dice, cada quien puede tener su preferencia sexual. Yo me pregunto, ¿la pedofilia también es una preferencia sexual? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué es aceptable y qué no? Si todas son preferencia sexual, ¿verdad? Pero ¿quién nos muestra este parámetro correcto? La palabra de Dios. Dios le llama pecado. Y mientras sigamos escudando nuestros problemas como problemas, ahí nos vamos a quedar y nunca va a haber un desarrollo espiritual en nuestra vida. También se les llama problemas de adicciones, y entonces la gente dice, tengo un problema de alcohol, ¿verdad? Tengo un problema con las drogas, tengo un problema con esto, tengo problemas de ira, y entonces los mandan a terapias. Tengo problemas con el trabajo, soy workaholic, como le llaman los gringos. Pero son pecados que tenemos que confesar delante de Dios. Hay un pasaje en las Escrituras que nos da instrucciones muy detalladas de cómo vamos a edificar nuestra casa, nuestro interior y nuestra vida espiritual. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación necesaria, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje lo vamos a estudiar, pero qué paquetote nos da, ¿no? Nomás lo leemos así y ya sabemos por dónde va el Señor, ¿verdad?, en nuestra vida. En el versículo primero, el 22... dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí la palabra despojar significa separar, significa alejar y significa desechar. ¿Cuándo desechas algo? Cuando ya no sirve, cuando es basura. Dices, voy a desechar esto porque ya no funciona para mí. Nuestra vida y manera de pensar antes de Cristo deben ser considerados algo dignos de desechar, porque no habíamos sido renovados con la mente de Cristo. No debes añorar las cosas pasadas y las cosas que viviste antes. Hay jóvenes que todavía dicen, yo me acuerdo cuando antes podía ir a los antros en la noche. Y me acuerdo cuando podía andar con una y con otra y nadie me decía nada. Ahorita no puedo. No, porque me regañan y me dicen que no debo. Me acuerdo cuando yo podía decir esto y nadie me decía que estoy dando mal testimonio y que esto, qué a gusto vivía. No debes añorar tu vida pasada, porque venía de una mente reprobada, tus decisiones, tu manera de actuar. Desecha el viejo hombre.
Desecha aquella naturaleza que tenías antes. Dice, aquel viejo hombre que está viciado, y viciado significa secarse o arruinarse, moralmente depravar, corromper y destruir. Vivir de acuerdo al viejo hombre y a nuestra pasada naturaleza antes de Cristo corrompe nuestra vida, destruye y nos arruina también. Algo seco, ¿no? Qué feo. Vivir secamente, una vida seca, una vida arruinada. Dice, conforme a los deseos engañosos. Deseos, aquí está hablando de deseos específicamente por lo malo, por lo prohibido. Codicia y pasión. Engañosos, ¿por qué? Porque son deseos que aparentemente no son malos, o que son inofensivos, o inclusive pueden parecer que son buenos, pero cuando vienen de una carne corrompida, van en contra de la voluntad de Dios. En la Biblia, en lenguaje sencillo, este versículo dice, por eso ya no vivan ni sean como eran antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. ¿Quién debe dirigir nuestros caminos hoy? Dios, su palabra, ¿verdad? Dice, despojaos. ¿Cómo vamos a hacer esta separación y decir, bueno, ¿qué tengo que despojarme? ¿Cómo sé qué es lo que debo desechar y qué no? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¿Cómo sabemos qué cosas vienen de nuestra carne y qué cosas vienen de Dios? ¿Cómo saber qué es lo que debo desechar? La palabra de Dios. Con ella es la que podemos hacer esta separación de nuestra mente carnal, de nuestra mente espiritual, porque dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El espíritu es con el que discernimos la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y nuestra alma son todos nuestros sentimientos y nuestras emociones que están en un constante aprendizaje y en una constante renovación. Ahí es donde podemos separar. ¿Cómo voy a saber? Pues estudia la palabra de Dios. Cuando tú estudias y sabes, y Dios te dice, no hagas esto es lo correcto, esto no, entonces empiezas a separar. Esto lo voy a desechar, esto lo voy a atesorar. Esto es bueno para mí, esto voy a conservar. En el versículo 23 de Efesios dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar significa reformar. Es la misma palabra que vimos en Romanos 12. En el diccionario, renovar significa modificar algo, significa que cambias algo con la intención de mejorarlo. Entonces vamos a mejorar nuestra mente, ¿no? Vamos a mejorar nuestro criterio, vamos a mejorar nuestras decisiones con la palabra de Dios. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu es el alma racional y la mente es nuestro intelecto. Aquí nos está dando bien específico la instrucción que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra decisión, nuestra voluntad. En la vida cristiana no se anda por sentimientos. Yo siento algo, ¿sabe qué modo decimos? Siento algo raro, como que siento que debo hacer esto. ¿Estás convencido? Pues yo siento, ¿no? Y somos ambiguos y somos abstractos y creemos que Dios es una fuerza mística que se mueve alrededor de nosotros y nos pone los pelitos de punta y entonces sentimos que algo va a suceder. Ciertamente Dios nos da un discernimiento a veces más allá de nuestra lógica, pero nuestra vida debe ser guiada por la palabra de Dios y no por sentimientos. Yo supe de alguien que decía, no te puedo perdonar porque no estoy listo. ¿Cómo que no estás listo? Entonces la palabra está condicionada cuando nosotros sintamos, ¿verdad?
Ahorita no siento, entonces no te perdono. Mañana a lo mejor sí sienta, mañana sí te perdono. Entonces si quieres mejor oféndeme mañana para que mañana te pueda perdonar. Porque hoy no estoy de humor. No estamos por sentimientos. Lo que hagamos tiene que ser conforme a la Escritura. En el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Y esta definición está bien interesante. Yo me sorprendí cuando lo estudié. Vestíos significa en el sentido de hundir en lo profundo en un vestido. Investir con ropa, literalmente o figurativamente, poner, revestir, vestir o investir. Este significado de esta palabra no nos está diciendo entonces que el vestido se debe sobreponer, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel juego de niños? Si alguna vez tuvieron una infancia feliz, no. Había muñequitos que recortabas y traían sus vestiditos. Bueno, eso lo jugábamos las niñas, ¿verdad? A lo mejor los niños no. ¿No? Recortabas el vestidito y tenía así unas pestañitas donde lo ponías en el muñequito y lo sobreponías. Luego le cambiabas el vestido y ponías otro. Y se sobreponía porque eran de papel. No está hablando de eso. No está hablando de que tomes un vestido y te lo pongas por encima y dices, ya me puse, y te vas a la calle. Pues no, ¿verdad? No te vas a salir a la calle así. Está hablando de que se metan las manos, se meta la cabeza, se meta el dorso en un vestido diferente. No se puede cubrir un vestido viejo con uno nuevo. En lo natural tal vez puedas, pero en lo espiritual es imposible. No puedes. En lo natural tal vez puedas fingir que traes un vestido elegante arriba de una ropa deportiva, ¿no? Te puedes poner tu short y tu camiseta y encima te pones un smoking y nadie se da cuenta, pero en la vida espiritual no se puede. Tarde o temprano saldrá lo que hay dentro de ti. Alguien que se disfraza del nuevo hombre, que solo se ha puesto por encima las actitudes de un cristiano, tarde o temprano saldrá a la luz lo que hay en su corazón o en lo profundo de su ser. Tampoco se trata, fíjense, de desempolvar al viejo hombre, cambiando superficialmente nuestras actitudes, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. Sino se trata de deshacerse de él. ¿Cómo? Tirándola a la basura porque no sirve. Y ponerse el nuevo, la nueva naturaleza que Dios da, la mente de Cristo en nosotros. Entonces estamos hablando de que se requiere un cambio de 180 grados. De estar aquí, estás acá. Son dos cosas completamente diferentes y no se parece lo uno a lo otro. Es un vestido viejo que está roto, que no sirve, y es un vestido nuevo, resplandeciente, limpio, impecable. Unos pueden decir, bueno, pero debe de contarme de algo que yo venga a la iglesia todos los días. Mira, ya vine al congreso, llegué a las 9 puntual y voy a venir en la noche. Sí, tengo problemas con la pornografía. Cuando me voy y estoy solo en mi casa, prendo el internet, nadie se da cuenta. Pero no soy tan malo, porque yo realmente amo a Dios. Debe de contarme de algo las cosas buenas que hago. O dices, pues sí, tengo amigos que no son cristianos. Y la verdad son mis mejores amigos, porque ellos son la neta del planeta. Ellos están en las buenas y en las malas conmigo. Ellos cuando he tenido una necesidad siempre están. Los de la iglesia no, pero los de afuera sí. Pero yo amo a Dios. Debe de contarme de algo. O mi novio o mi novia no es cristiano, pero yo sí soy. Y derechito. Pues no concuerda. Tus actos con el nuevo hombre que tú dices ser, no tiene relación. Vamos a ver Colosenses 3, versículo 5, que nos habla todavía más de esto. Colosenses 3, 5. Dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
O sea, está hablando de actos, acciones, conductas y pecados que practican las personas que no conocen a Dios. ¿Quiénes? Dígame, ¿quiénes? Los que no conocen a Dios, porque dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las cuales vosotros anduvisteis en pasado. Ustedes andaban en ellas cuando no conocían a Dios. Se supone que ya no. Venimos a Cristo y se supone que ya no hacemos estas cosas, porque somos hijos de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿he cambiado mi naturaleza? Aquí te está diciendo cómo puedes saber. Si andas todavía en estas cosas, entonces tal vez deberías de analizarte más y reconciliarte con Dios. Pero en el versículo 8 dice, pero ahora, o sea, ahora en Cristo, dejad también vosotras todas estas cosas. ¿Cuáles son? Díganlas conmigo. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y en el versículo 9 dice, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Otra vez, el viejo hombre. Y revestido del nuevo, revestido. Te deshaces del viejo y te pones el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Versículo 13, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, otra vez el vestido, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nosotros nos cambiamos de casa, como fue una decisión que tomamos de un día para otro casi, no pudimos hacer unos preparativos premudanza. Generalmente alguien que se va a cambiar, y los que ya se han cambiado me podrán decir, que se hace pues una separación de las cosas, vas organizando, metes en caja los papeles, guardas esto, para que a la hora que tengas que cambiar todo, esté más ordenado. Nosotros no pudimos hacer eso, porque fue así. ¿Qué hacemos? Pues vamos a cambiarnos. Pues ya está la oportunidad, pues sí vamos. Y algunos nos ayudaron y saben de lo que hablamos porque fue muy difícil. Empezamos a cambiar. Era un departamento en el piso de abajo y nos cambiamos a uno que estaba arriba. Aparentemente era una tarea sencilla. Dijimos, pues bueno, pues nomás subimos las cosas. Pues subíamos y subíamos y subíamos cosas y subíamos y parecía que no tenía fin. Parecía una bolsa mágica donde sacabas cosas y sacabas cosas. Y yo y yo nos mirábamos y decíamos, ¿cómo es que tenemos tantas cosas? ¿De dónde salen? No sé. Y los muchachos que nos iban a ayudar, ¿todavía hay más? Sí, aquel cuarto está lleno. Y sacaban, y sacaban. Nos vimos en la necesidad de subir todo lo que no servía y lo que servía también. Porque no pudimos hacer este preparativo. Teníamos allá arriba, ya cuando cambiamos todo, era un caos arriba. No había donde sentarse, no había donde poner platos, no había nada. Todo estaba hecho un caos. Completamente. Nada más la recámara la habíamos dejado con su sábana, todo, pero todo lo demás, te salías del cuarto y era un caos, ¿verdad? No pudimos pasar ni siquiera nada. Un metro estaba lleno de cosas, de cajas, de muchas cosas. Y fue muy difícil ese proceso. De repente nos quedamos mirando, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde empezamos? Nos cambiamos un sábado y el domingo había que venir a la iglesia y mi esposo dice que se levantó muy temprano para arreglarse y venirse, y dices que se paró en medio, en un huequito donde pudo poner sus pies,
y había caos. Y dijo, arreglo eso, no, arreglo eso, no. Y se dice, cuando me di cuenta habían pasado 15 minutos y yo no sabía por dónde empezar. Y así estábamos, de verdad. ¿Qué empezamos a hacer? A separar lo que nos servía. Vamos a deshacernos de lo que ya no funciona, de aquello que guardamos para algún día que lo arregle, de aquello para por si lo necesitamos, por si esto, y empezamos a guardar cosas y necesitábamos separar lo que no servía de lo que servía. Esta oportunidad de cambiarnos de casa fue una oportunidad buena para nosotros, porque aparte de que era un lugar más espacioso, nos dio la oportunidad de deshacernos de cosas que no necesitábamos realmente. En la vida sucede algo muy similar. Atesoramos cosas que lejos de hacernos un bien, nos dificultan el paso, ya no podemos pasar por ahí. Guardan polvo, se van empolvando y ocupan un espacio que podría ocupar algo realmente necesario. Se pueden guardar como tesoros cosas que no lo son, como infancias infelices por abusos de algún tipo, por sufrimientos o carencias, experiencias dolorosas, complejos, etc. Se vuelven intocables aún por el Señor y rigen el comportamiento y nuestra conducta en decisiones importantes en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser tesoro algo que te causa tanto dolor? ¿Cómo es posible? Porque se guarda como tal, como un tesoro. Hay un programa de televisión que me gusta en el cable, no recuerdo bien el nombre, creo que se llama como Cambio de Casa o algo así. Y se trata de personas que llaman al programa y que necesitan a alguien que les ayude a renovar su casa. Pero viven en un caos, como cuando nos cambiamos de casa nosotros, pero así viven ellos. La mesa del comedor llena de cosas, no pueden comer ahí, comen parados o en una barra en la cocina. La recámara está llena de cosas, nomás quitan la ropa que hay encima y se duermen. Y al día siguiente otra vez, cosas como esa. O muebles viejos o muebles sobrepuestos uno de otro, una televisión acá, otra televisión arriba, un mueble para esto, muchas cosas. Y llegan los expertos y le dicen, no, tenemos que tirar todo. Y la gente entra en pánico. Y yo me sorprendo cómo atesoramos cosas, ¿verdad? Y llega la experta, porque hay una que es la conductora del programa, y le dice, no, esto no sirve. Hay que deshacernos de este mueble. No me puedo deshacer de él. Porque no, míralo, está feo. Se está despintando. Es que me lo dio mi abuela. ¿Pero lo usas? No. ¿Y por qué lo tienes ahí? Porque me lo dio mi abuela. Pero no sirve, mira, se está rompiendo. Y tienen que hacer un estira y afloje con la persona y terminan diciéndole, mira, si tú te deshaces de esta cosa, que te estoy diciendo que no sirve, está fea, yo la pongo a vender en un bazar y lo que me den por ella, yo duplico el precio y te compro un mueble maravilloso. Y a regañadientes la gente acepta así como, bueno. Yo digo, oye, te están diciendo que te van a amueblar tu casa nueva y a la gente le cuesta un trabajo impresionante. Mujeres que tienen cuartos y cuartos y cuartos llenos de ropa que nunca se han puesto y les dicen, hay que vender la mitad. ¿No? ¿Te has puesto estos zapatos? Ay, no se ve que los tenía. Hay que venderlos. No, porque son míos, yo los compré. Y así es, todo el programa se trata de eso hasta que tiran la mitad, la otra mitad la venden y con el dinero amueblan una casa hermosa y queda aquello y entonces les tapan los ojos y entran las personas y dicen, ahora sí puedes mirar, y abren los ojos y dicen, ¿esta es mi casa? ¡Oh, qué hermosa! No sabía que el cuarto fuera tan grande, no sabía que la cocina tuviera tantos anaqueles donde guardar, no, es que eran nuevos, tenías unos bien feos, ay, pues no me había fijado, cosas como esa. Y atesoramos tiliches, atesoramos cosas que no sirven, cosas que ya no tienen utilidad. Dios nos manda a deshacernos del viejo hombre, no atesorarlo, como si sirviera de algo, como si valiera mucho. No te puedo hablar de mi infancia, no, para. Ese tema no lo puedo tocar.
pero es que mira, yo me he fijado que tú sigues... No, es muy doloroso. Y lo atesoras. No lo atesoro, me lastima, pero lo guardas. Y entonces Dios quiere sanarte y tú no lo dejas ni a Él entrar, ni a Él le has dado la llave, porque es tu tesoro. Un tesoro que no sirve, pero es tu tesoro. Deshazte de él porque es el viejo hombre. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, otra vez la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que necesita un joven para correr en su vida? Necesita despojarse de aquello que le es un peso, aquello que le detiene sus pasos, como aquel corredor que se entrena con pesas en sus piernas para crear músculo y para crear una resistencia. Y en el momento que es quitado de sus piernas, corre y gana la carrera, porque fue entrenado, porque se quitó el peso. Tú debes quitarte el peso. Tal vez no puedes correr en tu vida, tal vez veas que estás atado en áreas de tu vida, que pasa el tiempo y sigues ahí, que quieres lograr eso y no puedes porque tu carácter está boicoteando tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no te has deshecho del viejo hombre y sigues cargando ese peso del pecado en tu vida. De la misma manera en lo espiritual, un joven debe correr en ascenso a su desarrollo espiritual y debe despojarse de todo peso del pecado que le asedia y que lógicamente retrasa el ascenso en su vida espiritual. Efesios 4:22, pero en la Biblia en lenguaje sencillo dice: por eso ya no vivan ni sean como antes. ¿Cómo? Como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, completamente, y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Esta frase la leo otra vez. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Yo te pregunto a ti, ¿este es un mandamiento para quién? ¿Para todos? ¿O aquel que dice, yo fui herido, yo no? A lo mejor entonces diría, ya no vivan ni sean como antes, pero los que han sido heridos, eso sí, porque sufrieron mucho. Eso sí tienen permiso de guardar amargura, eso sí tienen permiso de tener problemas en su carácter, porque esos sufrieron mucho. Esos hay que tenerles consideración. No, ese es un mandamiento que todos tenemos que cumplir. No puedes poner en orden tu vida si no has sacado lo que no sirve. Efesios 4:24. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado significa, crear en este versículo significa fabricar. Según es a la manera de. Entonces, somos fabricados a la manera de Dios. La Biblia en lenguaje sencillo dice, como corresponde a personas que se ha vuelto a crear para ser como Él. Cuando un fabricante crea algo, lo hace bajo ciertas especificaciones. Su creación tiene un fin y un diseño específico. Un inventor dice, bueno, voy a hacer tal aparato que va a servir para hacer esto y esto, esto. ¿No se han fijado en los canales de ventas por televisión? Sacan cada invento, ¿verdad? O hay unas revistas donde venden cosas para el hogar y también cada cosa que dices, bueno, esto yo lo podría hacer, pero ya te inventaron el aparato que sirve para destapar la corcholata. O el invento que sirve para muchas cosas que dices, ¿a quién se le ocurrió? Pero tiene un fin. Tiene un diseño específico que el fabricante dijo, esto va a funcionar de esta manera y va a servir para esto. De la misma manera, hemos sido creados bajo un diseño específico. ¿Y cuál es el diseño específico? Ese mismo versículo nos lo dice.
en justicia. ¿Dónde está el 24? Creado según Dios en la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es equidad de carácter o de acto, pero también significa justificación cristiana. Fuimos creados para que algún día llegásemos a ser justificados delante de Dios por la fe en el sacrificio de Jesús. Ese es tu primer objetivo en la vida. Dios te crea y dice, quiero que fulano o sutana me conozca un día y sea justificado, y sea redimido y llegue a ser mi hijo. Equidad significa, según el diccionario de la lengua española, significa propensión a dejarse guiar por el sentido del deber o de la conciencia. Significa también una justicia natural. Este significado es secular y es muy utópico, o sea, es una realidad que no existe. Dice aquí que equidad es una propensión de dejarse guiar por el sentido del deber o de la conciencia. Generalmente la naturaleza humana no es así. Tenemos conciencia, pero a veces vamos en contra de la conciencia. Y dice una justicia natural. ¿Cuántos saben que no tenemos justicia natural? Nacimos en pecado y con una naturaleza corrompida, pero hasta que viene Jesús a redimirnos y a cambiarnos, entonces podemos ser llamados justos. Entonces, cuando dice este versículo, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, está hablando de una persona redimida por Dios. Con este elemento de justicia, hablando de la salvación en la vida de una persona, entonces puede ser posible el siguiente elemento, la santidad. Y el significado de esta palabra santidad es piedad. Y piedad, según el diccionario de la lengua española, dice, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. Y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. Qué interesante definición del diccionario de la lengua española. Tierna devoción a las cosas santas. Debes tener amor por las cosas santas. Efesios 4:26, pero en lenguaje sencillo dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. ¿Cuántos se identifican? Y dicen, no, yo me enojo con mi hermano y le dejo de hablar todo el día. Es más 2, es más 3, toda la semana. Y como no nos vemos, yo llego en la noche cuando él ya se durmió, yo no le hablo, me enojo con él. Pues aquí está diciendo, el enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos, así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Ahora vamos a ver el versículo 29, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra, entre otros significados, es plática. Y ninguna palabra corrompida, corrompido significa podrido, corrompido, es decir, que no vale nada. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Ninguna plática podrida salga de vuestra boca. Ninguna plática que no vale nada salga de vuestra boca. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia. Y gracia específicamente es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Te lo leo otra vez. Gracia significa específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Ninguna plática podrida y que no vale nada salga de vuestra boca, sino aquella que es buena para la edificación de los demás y que refleja claramente la influencia divina en tu corazón. Cuando tú hablas, ¿reflejas y muestras la influencia de Dios en tu vida? ¿Qué reflejas? ¿O Dios verdaderamente tiene tanta influencia en tu vida como para cambiar tu manera de expresarte, de hablar y de dirigirte a otros? Lucas 6:45.
Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero voy a ser un poco más específica y voy a parafrasear este versículo según la actualidad en la que vivimos. De la abundancia del corazón se postea en Facebook o en Twitter o se chatea en el Messenger, etcétera. Cualquier red social que se te ocurra. Pues claro, ¿no? Si es palabra que salga de nuestra boca, pues también hay palabras que salen de nuestro corazón y las escribimos. Hay jóvenes que cuidan su testimonio y sus relaciones interpersonales. Ya aprendieron la lección. Ya me porto bien, me conduzco con prudencia, con pureza, vengo a la iglesia, trato a todos con respeto, cuido mis pláticas. Pero a la hora que estoy en el ciberespacio, se me olvida. Guardo mis relaciones interpersonales, pero no guardo mis relaciones cibernéticas. En las llamadas redes sociales, que muchas veces de sociales no tienen nada. Porque hay personas que en persona son muy tímidas. No te hablan ni te miran a los ojos y llegan y así. Pero te las encuentras en el chat o te las encuentras en el Facebook. Ay, bueno, no les para la boca, entre comillas, ¿verdad? Y son de lo más parlanchinas y de lo más sociables. Y te los vuelves a encontrar en persona y no te hablan. Entonces, esos de que sean redes sociales, habría que ver qué tanto bien hacen realmente para relacionarnos. Yo no voy a caer en el error, fíjense bien, de satanizar los medios de comunicación. Es como en aquel tiempo se satanizó la televisión y le llamaban el demonio cuadrado. Y muchos cristianos decían, sácalo de tu casa porque trae el pecado. ¿Cuántos saben que depende de lo que veas? Hay cosas constructivas, hay cosas de entretenimiento y hay cosas que realmente te traen mal a ti. De igual manera, los medios de comunicación de Internet como ahora. También se satanizó el Internet cuando salió. ¿Cuántos saben que hay cosas espantosas en Internet? Horribles. Y de los peores vicios que pueda haber hoy en día a la pornografía es a causa del Internet. Si antes existía, hoy se duplicó su gravedad, porque está al alcance de todos. Pero aquí es donde entra nuestra decisión conforme a la palabra de Dios. Los medios de comunicación no son satánicos, ni son malos, ni son negativos, sino por el uso que tú le das. Si tú le das un buen uso, conforme, alineado a la palabra de Dios, a guardar tus pasos y a ordenar tus pasos con respecto a su palabra, entonces va a ser algo útil. Yo tengo una hermana fuera del país que yo creo que nos está escuchando, así que le saludo. Díganle hola. Es mi hermana, es Cristi. Yo, todos los medios que puedo utilizar para estar en contacto con ella me ayudan muchísimo. Todo lo que pueda usar. Y siempre estamos las dos en contacto la una con la otra. Para mí ha sido una bendición, porque ya no siento la ausencia tanto y me puedo comunicar con ella. Y aprovecho para a veces tener contacto con amigos que están fuera. Otra amiga que también nos está escuchando, le mandamos saludos. Y a mí me ayuda. Yo digo, es necesario, pero yo cuido mi testimonio. Cuido el tiempo que invierto, cuido las cosas que pongo, cuido todo alrededor y lo uso para una forma útil, realmente útil y no solamente para pasar el rato. Y aquí te voy a hacer un desafío. Si las fotos que publicas son sexys y los comentarios que posteas o que pones son vanos, eso es lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón se postea en Facebook y se chatea en el Messenger y demás. Eso es una nueva ahí, pónganla en su Biblia, porque ya conviene tenerlo en la mente. Y cuando digo fotos sexys, es porque tengo argumentos para decírselos, porque yo me fijo en lo que ponen muchos. Y el otro día estaba viendo fotos, gracias a Dios no es de esta iglesia, pero una chica que tiene un cargo en su iglesia con fotos en bikini.
Pero no nomás así, o sea, ya de por sí en bikini, ¿verdad? No, ella posa. Es una modelo de pasarela, ¿verdad? Yo creo en su mente. Entonces, ella posa, y no es una, son 2, 3, 4, y un álbum completo de ella con fotos en bikini. Eso es lo que hay en su corazón, ¿verdad? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué fotos tienes? ¿Qué es lo que otros ven de ti en esos medios? ¿Qué impresión estás dando? ¿Qué testimonio das? Y lo digo para hombres y mujeres porque también hay hombres que se les resbala y al rato tienen fotos así de Casanovas. Porque hay hombres también, sí, no digamos las mujeres. Hay las mujeres, ¿y los hombres? No, también los hombres. Tienen fotos ahí que dices, ¿qué quiere aparentar? ¿Qué quiere decir con esas fotos? O con esos comentarios que pone. Todo sea para edificación. Todo sea para edificación. Proverbios 10:32. Los labios del justo, léanlo conmigo, saben hablar lo que agrada. Los labios del justo, ¿qué? Saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Cosas vanas. Sonar vacío, es decir, una discusión inútil, palabrería o plática vana. Según el diccionario de la lengua española, vano significa hueco, significa vacío y falto de solidez. Dicho de un fruto sin cáscara, fíjense bien en esto, cuya semilla o sustancia interior está seca o podrida. Inútil, infructuoso o sin efecto. Evita las pláticas sobre cosas podridas o secas. Y aquí yo te quiero hacer esa pregunta. La mayoría de tus pláticas o de tus comentarios que pones ya sea en internet o que platicas con la gente, con tus amigos o con la gente, ¿qué son? ¿Son vanas? Si son vanas, entonces tienes que hacer ajustes y ordenar tus pasos. No quiere decir que ya no puedas hablar de fútbol, ¿no? Y que te encuentres a tus amigos, el partido y te muerda, no puedo hablar de fútbol porque son cosas vanas. Sí puedes hablar de tus aficiones, puedes hablar del fútbol, puedes hablar de los carros que te gustan, las mujeres pueden hablar de cómo te gustan esos zapatos o que ya te compraste tal o puedes hablar del muchacho que te gusta, pero si tu plática se centra en eso nada más, si llega fulana, ya sé que va a llegar fulana y nomás va a hablar de la ropa que se compró y de no sé cuál, y del peinado nuevo que se hizo, y llega fulano y no puedes hablar de nada más porque todo fútbol, y le empiezas a hablar de la Biblia y se cambia de canal, y le dices fútbol y te pone atención, y le dices porque el Señor y se cambia de canal. Si tu plática es solo eso, hay que hacer ajustes, ordena tus pasos. Aquí podemos hablar de otro tema importante. ¿Cómo empleas tu tiempo? Si le dedicas más tiempo a la televisión, si le dedicas más tiempo al Facebook, Twitter y demás, a hablar por celular o por teléfono, a chatear o a leer otras cosas o al gimnasio, entonces tienes que poner orden en tus pasos también. Yo conocí a una chica, no era cristiana, pero dedicaba muchas horas a ejercitar su cuerpo en el día. Fácilmente unas 4 horas al día, porque en lo que se trasladaba de un lugar a otro. Se levantaba como a las 5 de la mañana, se iba a correr media hora, después se iba a la alberca y practicaba natación como unos 45 minutos, y de ahí se iba al gimnasio y fácilmente se echaba 1:30 o 2 en el gimnasio. Ella no era cristiana. No tenía en orden sus prioridades, pero ¿cuántos cristianos hay en condiciones similares? Que se pueden levantar a las 5 de la mañana entre semana
para ir al gimnasio antes de irse a trabajar o a la escuela, pero el domingo no se pueden levantar para ir a la iglesia. Sucede el mismo efecto de los niños chiquitos. Entre semana nadie los puede levantar. Les van poniendo el uniforme ahí en la cama. Y el domingo a las 7 de la mañana, ¡pling!, prenden la tele. Pasa con los jóvenes también. No les cuesta trabajo invertir tiempo en otras cosas, pero cuando se trata de Dios, ya te quieres ir, que se acabe la reunión porque me quiero ir al cine con mis amigos. Pasa también. ¿En qué inviertes tu tiempo? Tal vez le dedicas a otras cosas muchas horas de tu vida. Tú pregúntate a ti. Hay muchos ejemplos, pero cada uno sabe. Y el día que vienes a la iglesia ya quieres que se acabe la reunión para irte. O ni siquiera le puedes dedicar al Señor un tiempo para buscar su rostro y leer su palabra. Pero si tienes tiempo para otras cosas. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien, ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. ¿Qué más claridad necesitas que este versículo? Aprovechando bien el tiempo. El siguiente versículo de Efesios 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en la Biblia en lenguaje sencillo dice, y escúchenlo bien, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Según este versículo, ¿para quién es todo este pasaje que estamos leyendo de Efesios 4:22 en adelante? Para aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, para ti, si eres hijo de Dios. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu vida y le rendiste tus caminos, este capítulo, todo esto, este estudio es para ti. Pero más allá, como si fueran ya, si no fueran suficientes todo lo que hemos hablado, vamos a leer el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Amargura significa algo punzante, específicamente veneno. Y aquí yo quiero hablar de algo. La disciplina que se aplica dentro de la iglesia por los pastores siempre es hecha con amor y con el fin de edificar. Pero hay personas, fíjense, que se hieren cuando se les disciplina. Se amargan y en vez de crecer, retroceden en su vida espiritual, porque algo que tiene el fin de hacerte madurar y crecer, cuando se toma con un corazón de amargura, en vez de hacerte bien, te destruye. Y nosotros nos encontramos frecuentemente con esto. Viene un joven, no ha ordenado sus pasos, como nos lo ha predicado tanto Carlos en este congreso, ¿verdad? Se le habla al joven y se le da una instrucción, muchas veces es bien recibida, hacen cambios y se ve el cambio en su vida y se ve un crecimiento, pero muchas otras lo reciben con amargura y dicen, no me aman. No, me trataron muy duro, fueron muy injustos. Qué triste. Que, como decía Julio ayer, perro muerto. No, a mí me gusta que me digan, mira, es que él sufrió mucho en su niñez, como dije hace rato. No, a él no hay que exigirle tanto, es muy frágil. A este si le tocas la patita se le rompe. No, este no. Este es muy frágil y se puede hacer daño. Pues no, ¿verdad? Uno habla la palabra y en amor y con el objetivo de edificarle, se le llama la atención, pero entonces esta persona se hiere y ya no viene a la iglesia. O habla con otros y dicen, no, fulano, no, mis pastores son tan injustos y andan hablando con una punzada en su corazón. O vienen y ya no nos hablan, ¿verdad, Chuy? Y vienen a la reunión de jóvenes, vienen a la reunión de jóvenes, o sea, porque vienen, pero no nos hablan y se pasan así. Y nosotros, mira, ahora resulta que nosotros somos los malos, ¿no? Porque queremos construir y edificar en su vida.
No, hay que desechar la amargura. Dios siempre va a sacar a la luz las áreas que necesitas ordenar. Y ahí es donde empieza nuestro trabajo. Porque muchas veces dices, ¿cómo se dieron cuenta? Si yo no le había dicho a nadie. O si nomás le dije a fulano. Ay, fulano les ha de haber dicho. Ya les dijo. Y culpas a fulano, cuando el problema no es de fulano. El problema es que tú tenías esta actitud y Dios se encargó de alguna manera de sacarla a la luz para que entonces nosotros podamos hacer nuestro trabajo y con amor te hagamos y te ayudemos a ordenar tus pasos. Entonces no se amarguen, muchachos. No guarden amargura y rencor en su corazón. Hay gente que tiene rencores de años. Yo conozco una persona que tampoco es cristiana, dicha sea de paso, que tiene un dolor punzante de cosas que le hicieron hace 15 años y las recuerda como si fuera ayer. Y habla y dice, es que a mí me hicieron. Y recuerdo que el día 3 de agosto de 1900, ¿sabe qué? Me hicieron esto y esto y esto. Y por eso yo hago esto y desde entonces no confío en la gente, porque a mí el 5 de agosto de 1900 me hicieron. Y y no se les olvida la fecha, la hora, el día y quién se los hizo. Qué triste es ver una persona que siente un dolor punzante. Pasan los años y sigue estando ahí. No dejemos, aquí nos da la indicación, quítense de vosotros la amargura. Enojo. ¿Qué es el enojo? Según su definición significa pasión, como respirando fuerte, así, ¿verdad? Pasión, furor, ira, ardor. Y pasión, según el diccionario de la lengua española, dice perturbación o afecto desordenado del ánimo, apetito o afición vehemente a algo. Hay quienes tienen aficiones desordenadas, como mencionaba hace rato, a su físico o a su apariencia o a la ropa cara o no cara del tianguis, como sea, pero ropa, a cosas materiales o a desórdenes alimenticios o a deudas. ¿Cuántos aquí tienen aficiones por las deudas? Jóvenes, tiernitos, pollitos, que ya deben su alma, que llega su quincena y ya no es de ellos, porque tienen que pagar tantas cosas que yo digo, ¿para qué necesitas esto? Aunque lo necesitaras, no puedes endeudarte. Son aficiones desordenadas, apetitos fuera de orden. Segunda de Timoteo 2:22. Porque a veces decimos, bueno, las deudas grandes para gente grande, que a lo largo de sus años se hicieron de deudas tremendas, pero no, a veces hay jóvenes, muy jóvenes, con deudas que dicen, un día iba en el tren ligero y estaba escuchando la plática de un joven que estaba hablando por teléfono, pero como no era nada discreto, me quemé toda la conversación. Porque estaba hablando así, sí, entonces fíjate que no sé cuánto, y yo ahí a un lado, pues habla tú, ¿verdad? Pero estaba hablando, pero lo más vergonzoso era que eran cosas que no debería darle tanto orgullo. Decía, no, si debo un montón de dinero. Dice, ya, ahora resulta que el sueldo que uno gana ya no es de uno. Lo gana uno y ya lo debe todo. Dice, pedí prestado no sé dónde, dijo el nombre, no voy a hacer comercial. Pedí prestado porque es malo, luego van a querer ir a pedir prestado ahí también. Pedí prestado en no sé qué lugar y 3,000 pesos. Y ya los terminé de pagar y ahora resulta que debo otros 3,000. Pues claro, así son las deudas, ¿no? ¿O qué esperas? ¿Que te lo regalen y te digan, no, usted ya no paga nada? Se comportó muy bien, me cae bien, está guapo, ya no paga. Pues si debes algo lo tienes que pagar. Y si debes algo en un lugar donde te van a cobrar intereses, pues obviamente vas a terminar pagando más. Entonces las deudas grandes no siempre tienen que ver con la edad de años. Muchos deben aquí más de lo que deberían. ¿Cuánto deberían? Pues nada, no deberían deber nada. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de limpio corazón invocan al Señor. Pasiones juveniles. Afectos desordenados del ánimo. ¿Cuál es el mandamiento que se le da a Timoteo aquí? Huye. Dice,
Bueno, sí puedes, pero poquito. Sí puedes tener esta afición desordenada, pero mientras no se te salga de control. No, te está diciendo, huye, córrele, ni te acerques a eso. Según el Efesios 4:31, seguimos leyendo ahí, dice, quite de vosotros amargura, enojo, ira. Y volvemos a la misma palabra. Ira es una pasión violenta. Castigar. Te enojas y quieres castigar a alguien. Te hacen enojar en tu casa y recalas hasta con el perro. Pues no tuvo la culpa el perro, pero estoy enojado y tengo que castigar a alguien. Y luego en las terapias de psicología ahora te dicen, si sientes ira, agarra una almohada y golpéala. ¿Qué está hablando aquí? Pasiones violentas, castigar, huye de ellas, quita de ti. O sea, el desenfrenarte no te va a ayudar, porque entonces mañana ya no va a ser suficiente golpear una almohada. Mañana vas a querer morder a alguien, porque estás dando rienda suelta a tus pasiones juveniles. Y dice, huye de ellas. Dice, enojo, ira, gritería. Gritería, ¿saben lo que quiere decir gritería? Pues gritería, gritar. Maledicencia, blasfemia, maldición. Y según el diccionario, maledicencia significa denigrar. Hoy en día se ha denigrado el lenguaje. ¿Cuántos saben eso? Ahora resulta que ya no puedes decir palabras tan comunes porque ya las toman de otro sentido. Yo me he propuesto no dejarme involucrar en la manera sucia de pensar del mundo, que te dicta que ya no puedes decir tal palabra. Yo la digo y se ríen y digo, ¿por qué? Si esta palabra significa esto. ¿Por qué voy a hacerme como ellos, que denigran nuestro lenguaje? Se ha desvirtuado el sentido de las palabras y casi siempre en un sentido sexual. Como cristianos debemos tener orden en esta área. Entre nosotros, muchachos, no se permite el doble sentido. Ni aquí, ni afuera. Pues afuera me agarran la onda, les digo esto y me río. O dicen tal palabra y ya sé que van por otro lado y pues me río. Por el ingenio más que nada. No te puedes reír, no seas parte, no te confabules con ellos de la maledicencia, del denigrar nuestro lenguaje. Y otro punto, trátense con pureza entre ustedes, por igual, hombres y mujeres. Chico, ¿cómo tratas a las mujeres, a tus amigas? ¿Qué palabras les dices? Ay, es que somos cuates. Aguanta la carrilla. Yo le digo de cosas y ella me las regresa. No se agüita, somos compas, con pureza. Tratarse con pureza. Y a lo mejor piso callos porque ya voy ahí, unos. Pero pues tenemos que ordenar nuestros pasos. ¿Qué ejemplo estamos dando afuera? ¿Qué ejemplo estamos dando aquí entre nosotros? Que nuestro trato sea en toda pureza. Dice en otra parte en la Biblia que los jóvenes traten con pureza a las jóvenes. Pero también las muchachas no den ocasión. Yo me llevo con él, pero él no puede decirme nada porque soy mujer. No, tampoco. Todos démonos nuestro lugar, el lugar que de santos. Malicia significa maldad, significa depravación. Y en Efesios 4:32 seguimos leyendo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos. Benigno significa ser útil, significa ser bueno. Nuestra vida debe ser útil para edificar a los demás y reflejar a Cristo en nuestra vida. ¿Eres útil o eres un inútil? ¿Eres útil para la edificación de los demás? Cuando alguien te mira, dice, sí, me ayuda a alinearme. Yo veo sus pasos y quiero alinearme como el logotipo de aquí, ¿no? Vienen huellas y alguien te va dejando la huella y cuando son huellas ordenadas y son pasos ordenados, tú quieres seguir sus pasos.
Como cuando vas en una excursión en el campo y alguien va delante de ti, hay muchas ramas y hay muchos desniveles en el piso, y alguien va delante de ti y tú vas pisando por donde él va porque te facilita el camino, ¿verdad? Ya sabes que por ahí no se tropezó, entonces no me voy a tropezar. Y si se tropieza él, entonces no paso por ahí para no tropezarme. Pero en el buen sentido, que sea útil tu vida para inspirar a otros y para ordenar los pasos de los demás. Tal y como sucede en un cambio de casa, es necesario darle mantenimiento, porque de nada hubiera servido que nosotros nos hubiéramos cambiado de casa y hubiéramos hecho todo ese trabajo de cambio de casa y hubiéramos tirado todas las cosas que nos servían para que ahorita 3 meses ya estemos igual. Ya se haya descompuesto un ventilador y lo dejamos ahí. Se descompuso la licuadora y la guardamos. Se descompuso tal y guardamos. Y guardamos y guardamos y llenamos de cosas que no sirven. De nada sirvió entonces el trabajo que hicimos. Tiene que haber un mantenimiento en nuestra vida para mantener la casa en buen estado. De la misma manera, tú tienes que guardar tu casa espiritual para que no se llene de cosas que no sirven, que estorban y que ensucian tu vida. Es un trabajo constante que tienes que hacer, que Dios nos enseña cómo hacerlo. La renovación de nuestro entendimiento es constante. Y antes que se me olvide, un punto que quería tocar. Se ha hablado mucho de la virginidad, de la pureza sexual en este día de ayer. Y se habla mucho de la virginidad de la mujer. Y siempre decimos, las muchachas, guárdense porque tienen que llegar virgen al matrimonio. Y si ya tuviste una experiencia antes de conocer a Dios o en desobediencia, pero ya te arrepentiste, consérvate en pureza sexual. Y yo pregunto, si una joven fornicó, ¿fue sola? Fue con alguien, ¿no? Fue con un chico, fue con un varón. Entonces la pureza sexual va dirigida a los dos, hombres y mujeres. Y la meta de llegar virgen al matrimonio, aunque suene una locura en estos días, es para todos, porque Dios lo establece en su palabra, la pureza sexual. ¿No saben qué regalo tan grande y tan maravilloso es llegar puros al matrimonio en obediencia? No por la otra persona, no porque dices, yo me voy a guardar para el varón que Dios me dio. Sí, pero te estás guardando para el Señor, porque Él es el quien te llamó en santidad. Y si tú fallas, no le fallas al que va a ser tu esposo, le estás fallando a Dios primeramente. Como decía Julio ayer, que José no se permitió pecar y no dijo, no por mi jefe. No, dijo, por Dios, ¿cómo le voy a hacer eso a Dios? ¿Cómo voy a lastimar su corazón? Entonces tú no vayas con la mentalidad de me voy a guardar para la otra persona. Me voy a guardar porque Dios me lo establece así en su palabra. Y aunque me vean como bicho raro afuera, porque hoy en día es una locura, la Biblia es una locura. Toda ella es una locura para los que no la conocen. Para los que no conocen a Dios, encaminemos nuestros pasos. Cuando Jesús hace su obra redentora en nosotros, nos limpia de nuestro pecado y nos hace ser aceptos ante el Padre para ser sus hijos. Pero es nuestro trabajo despojarnos del viejo hombre. Es una palabra que Dios nos está dirigiendo a nosotros y vestirnos del nuevo, del que corresponde a nuestra nueva naturaleza de hijos. Dios no va a hacer este trabajo por nosotros, no lo va a hacer, pero nos da sus herramientas, su Espíritu Santo y su palabra. Sin ellos no podríamos hacerlo. Sin ellos, la gente de afuera está luchando mucho por estos días, hacer todo para agradar a Dios en sus fuerzas. Y hacen peregrinaciones y hacen representaciones y no comen tal cosa y tal, porque lo hacen en sus fuerzas, porque no han sabido que la justificación viene por la sangre de Jesucristo, pero que nosotros ya como hijos de Dios hacemos un trabajo constante. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Dios ministraba eso hoy en la alabanza. Mi llamado para ustedes, guardémonos en santidad, para que un día veamos al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que siempre es certera, siempre es adecuada.
y siempre es constante. Tú no vas a dejar nuestra vida a la mitad. Tú vas a seguir trabajando en nosotros para que un día lleguemos a ser como ese varón perfecto, como Jesús. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Queremos esa santidad en nuestra vida y hoy nos comprometemos, Señor, a ordenar nuestros pasos, a despojarnos del hombre viejo y vestirnos completamente del nuevo hombre, de aquel que tiene la naturaleza de Dios y que fuimos creados para justificación y para santificación. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en tu nombre. Amén. Los problemas sexuales, los desórdenes alimenticios, pero mientras estos problemas, entre comillas, no se confiesen como pecados delante de Dios, nunca va a haber un verdadero cambio en la vida de las personas. Debemos de llamar las cosas por su nombre y llamarles pecados y arrepentirnos de ellos. Porque hoy se llama preferencia sexual al pecado de homosexualidad, ¿verdad? Y han pasado ciertos acontecimientos sociales en los últimos días y semanas, donde ya en algunos estados se ha permitido el matrimonio entre homosexuales, ¿verdad? Y un cantante muy famoso hoy en día se declaró ya, se abrió, ¿no? Y todos los artistas le dieron su apoyo y le dicen, qué bueno que lo dijo. Yo pienso que eso habla de la honestidad, eso habla de alguien que quiere vivir bien y decir las cosas como son. A lo malo le llaman bueno hoy en día, ¿no? Y le llaman preferencia. Y dice, cada quien puede tener su preferencia sexual. Yo me pregunto, ¿la pedofilia también es una preferencia sexual? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué es aceptable y qué no? Si todas son preferencia sexual, ¿verdad? Pero ¿quién nos muestra este parámetro correcto? La palabra de Dios. Dios le llama pecado. Y mientras sigamos escudando nuestros problemas como problemas, ahí nos vamos a quedar y nunca va a haber un desarrollo espiritual en nuestra vida. También se le llama problemas de adicciones y entonces la gente dice, tengo un problema de alcohol, ¿verdad? Tengo un problema con las drogas. Tengo un problema con esto, tengo problemas de ira y entonces los mandan a terapias. Tengo problemas con el trabajo. Soy workaholic, como le llaman los gringos. Pero son pecados que tenemos que confesar delante de Dios. Hay un pasaje en las Escrituras que nos da instrucciones muy detalladas de cómo vamos a edificar nuestra casa, nuestro interior y nuestra vida espiritual. Efesios 4:22. Que nos estorban, rencores, amarguras, pecados ocultos, como pornografía, como chismes, lascivias, fornicaciones, mentiras, vanidades, etcétera. La lista puede ser interminable. Y hay que deshacerse de todo esto para no tener estorbo en nuestro desarrollo espiritual y nuestro crecimiento. Cuando tenemos estos pecados ocultos que nadie se da cuenta, pero nosotros los conocemos muy bien, viene un decaimiento en nuestra vida espiritual, pero inclusive se puede afectar nuestra vida cotidiana y nuestra vida física. Vamos a ver Salmos 32:3. Aquí el salmista nos ejemplifica mucho esto, de una condición que él estaba viviendo. Salmo 32:3. ¿Ya lo tienen? Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Dice, me sentía decaer. Había tal pecado y tal condenación en este hombre que no había confesado delante de Dios su pecado, que había un decaimiento físico. Hay personas que realmente experimentan esto. Están enfermos todo el tiempo. Están deprimidos, ¿no? Y se nota en su semblante muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces puede ser por pecados ocultos que no han sido llevados delante de Dios. Cuando piensas en un cambio,
por ejemplo, en un cambio de casa, como nosotros lo experimentamos, te llegas a preguntar, ¿por dónde empiezo? Hay tanto que hacer. En la vida cristiana puede pasar lo mismo. ¿Por dónde empiezo? Pues este es el principio, el arrepentimiento. Delante de Dios, el arrepentimiento. Siempre se acercan constantemente jóvenes con mi esposo y conmigo pidiendo consejo para diferentes problemas, entre comillas. ¿Problemas por qué? Porque estos problemas son la pornografía, la depresión. Muy buenos días a todos nuevamente. Voy a dar un momento para que todos se sienten, por favor. Todos debemos de estar sentados. Les invito a que tomen su lugar. Saludamos nuevamente a los que nos escuchan por internet. Ustedes no saben hasta en qué lugares, en qué países nos escuchan. Mándales un saludo, díganles hola. A todos los que nos escuchan por internet también les saludamos en este día. Y bueno, les quiero felicitar por estar aquí. Les quiero felicitar porque ustedes y los que nos escuchan por internet quieren que Dios cambie y ordene sus pasos. ¿No es así? ¿Amén? En lo que en muchos lugares el día de hoy se les enseña a los jóvenes cosas carnales, estamos buscando en la palabra de Dios el día de hoy que Él nos ordene y nos llame la atención y nos enseñe y nos redarguya y nos hable y que lleguemos a ese nivel de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esta mañana abran su corazón, vamos a recibir la palabra. Mi esposa Nayeli, le pido que pase por favor, va a compartir la palabra el día de hoy. Así que prepara tu Biblia, abre tu Biblia, ten listo tu cuaderno y anota. Vamos a orar. Señor, gracias por estos tiempos en los cuales nos has hablado, en los cuales te hemos podido dar nuestra vida, nuestro corazón, y en los cuales te hemos podido adorar como solo tú eres digno, Señor. Te pedimos por esta palabra, Señor, que caiga en buena tierra en cada corazón, que tú hables, que tú confrontes, Señor, que tú toques nuestra vida para que no salgamos igual y realmente esta palabra lleve fruto. En el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios, en muchas ocasiones, se compara la vida del hombre con una casa. Vamos a ver Mateo 7:26. Mateo 7:26. ¿Ya lo tienen? Señor. Dice aquí, transformaos por medio de la renovación. La renovación, en su significado, es remudar o reemplazar algo. Sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. Cuando tú cambias algo, ¿por qué es? Generalmente es porque ya no sirve eso que estás usando, o porque necesitas algo en mejor estado. Alguien que usa unos lentes dice, necesito reemplazar mis lentes porque ya no me sirven, tal vez necesito otros nuevos para ver mejor. O a lo mejor dices, mi carro ya no funciona bien, necesito otro en mejor estado. O podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Y generalmente lo hacemos porque eso ya no cumple con la función y necesitamos otra que funcione de la mejor manera. Hace unos meses, mi esposo y yo nos cambiamos de casa. ¿Recuerdas esa trágica experiencia? Hace como 3 meses nos cambiamos. Se presentó la oportunidad de cambiarnos a un departamento un poquito más amplio de donde vivíamos, en el mismo edificio. Y fue un par de días en el que decidimos hacerlo por la oportunidad que se presentó. Iniciamos todo el proceso de cambiarse de casa. Nosotros hasta ese punto creíamos que vivíamos cómodamente. Estábamos a gusto donde estábamos. Pero a la hora de que se presentó la oportunidad y pensamos en cambiarnos de casa, nos dimos cuenta que sí necesitábamos un lugar más espacioso y que ya no estábamos tan cómodos como creíamos. ¿Cuántos se han cambiado de casa alguna vez? Levanten su mano. Muchos, pero otros no, ¿verdad? Yo no sabía lo que era eso porque yo crecí toda mi vida en la casa de mis papás, nunca nos cambiamos de casa hasta el momento en que me casé. Y cuando nos casamos, pues no teníamos nada, ¿verdad? Nada más
cambiamos nuestra ropa y ya fuimos comprando cositas y cositas y cositas y cositas. Y después de 9 años de casados, cuando sucede este cambio de casa, nos dimos cuenta que teníamos tantas cosas y no sabíamos por dónde empezar. En la vida cristiana pasa lo mismo. Muchas veces existe la buena intención de seguir en los caminos de Dios, pero hay tantas cosas que... Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? La palabra de Dios, sus instrucciones para nuestra vida, ¿verdad? Proverbios 14, versículo 1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿qué? Con sus manos la derriba. Casa aquí tiene un significado que es interior, el interior. Y edificar significa construir, fabricar, reparar, restablecer y restaurar. Este versículo nos está indicando que es necesario construir nuestro interior y nuestra vida cristiana en la palabra de Dios, ¿verdad? Y si hay algo que reparar, si hay algo que se ha descompuesto como en una casa natural, que se deteriora con el tiempo, que requiere de una constantemente estar trabajando en ella para que no haya un deterioro, en la vida cristiana pasa lo mismo. ¿Y con qué vamos a hacer este trabajo? ¿Cuál es nuestra herramienta? La palabra de Dios. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parafraseando este versículo, se podría leer de esta manera, en palabras más sencillas. No se hagan semejantes a este mundo en su manera de pensar y de actuar, sino transfórmense, ajustando el pensamiento de ustedes al pensamiento de Dios para que lleguen a conocer cuál es la voluntad del Señor.